presidente la oportunidad, quedo atento a las preguntas, complementos u observaciones que los señores congresistas consideren pertinente formular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Prado. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, lo puede hacer en este momento. Congresista Dino Costa. Gracias, presidente. Saludar al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, agradecer su presencia. Presidente, sobre la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial, quisiera pedirle al doctor Prado Saldarriaga que nos dé su opinión sobre cómo sería la transición entre el actual sistema que gira alrededor de la OCMA y que es complementado por el CNM con el nuevo sistema, donde lo que tenemos es una autoridad ajena al Poder Judicial, presidiendo un órgano de control que me imagino vendría a ser la OCMA, con una estructura territorial nacional, pero con una cabeza independiente del Poder Judicial. Significaría que esa autoridad puede también reclutar a personal distinto que personal judicial. Sería es la idea de la oficina armar un aparato, digamos, no judicial para el control de los jueces por un lado y para el control de los fiscales por otro lado, o en realidad sería una persona ajena a la institución fiscal y judicial que dirige un aparato fundamentalmente fiscal y judicial. Y segundo, si la relación con el CNM en términos disciplinarios seguiría siendo la misma que la actual, donde la destitución de los Supremos y la destitución de cualquier otro miembro de la carrera judicial es una responsabilidad del CNM y la investigación de los Supremos la hace el CNM, pero la investigación de cualquier falta disciplinaria debajo de los Supremos es una responsabilidad que corre por cuenta hoy día de la OCMA. Esa separación, digamos, de funciones entre CNM y OCMA se mantendría con la nueva estructura propuesta por este proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. Entonces ahí tengo algunas preguntas. ¿En cuánto tiempo cree usted que podríamos transitar del actual régimen al nuevo régimen disciplinario de integridad y de control? Como digo, ¿quiénes serían sus integrantes? ¿Cómo se seleccionaría al personal? ¿Y cuánto del actual aparato, digamos, pasaría a ser parte del nuevo sistema de control? O sea, me estoy refiriendo sobre todo al periodo de transición y las características de esa transición. Y también aprovecharía para preguntarle sobre el periodo de gestión del presidente del Poder Judicial. Yo tengo un proyecto de ley presentado para ampliar de 2 a 3 años el periodo de gestión del Poder Judicial, pero también para permitir que, al igual que en el Ministerio Público, ese plazo de 3 años puede ser extendido 2 años más. O sea, está facultada la reelección del presidente bajo esta óptica. Estaría facultada la reelección del presidente por un periodo de 2 años adicionales a los 3, al igual que ocurre hoy día en el Ministerio Público. Y me pregunto si le parece eso suficiente, si el Poder Judicial se sentiría contento con una fórmula de ese tipo, pasar de 2 a 3 con posibilidades de reelección de 2 años, de 2 años más. Y por último, presidente, le agradezco. Le pregunto al presidente del Poder Judicial por su intermedio, ¿cuánto de lo propuesto en la norma que establece la obligatoriedad de hacer públicas las sentencias judiciales e información adicional sobre los jueces, cuánto de eso es hoy día ya una realidad en el Poder Judicial y cuánto tenemos, digamos, en términos porcentuales, si lo podría poner? ¿Estamos en 10, estamos en 20%, estamos en 50%, estamos en 80% y nos falta poquito, o en realidad está casi todo por hacerse? Gracias, presidente.
Saludamos la presencia del congresista Julio Rosas. Doctor Víctor Prado, por favor, pueda responder la pregunta del congresista Gino Costa. Bueno, en realidad hay una variante, vamos, yo diría que de 360 grados a lo que actualmente hace la OCMA. De allí que el proceso de transición o transferencia no lo veo como algo que sea sencillo, pero que quizás tampoco es tan necesario, ¿no? Ya que la visión que se tiene ahora de este nuevo órgano es más ligada a líneas de prevención que de sanción. Y creo que es lo importante, ¿no? O sea, no actuar a posteriori, sino hacer un seguimiento, atender señales de alerta. Y es por ello que las funciones que se dan a este organismo implican incluso poder acceder a información privilegiada, incluyendo tener contacto con la unidad de inteligencia financiera, con otros organismos públicos que pueden manejar información que ayude a validar alertas o a plantearlas. El personal es tanto civil como judicial, y eso es interesante, ¿no? Esta mixtura que marca una necesidad de especialidad, ¿no? Hasta ahora pues hemos integrado nuestras oficinas con personal nuestro, ¿no? Con nuestros auxiliares, que bueno, a veces venía el propio magistrado que era convocado a control y traía su personal. El mismo que le había ayudado en el trabajo jurisdiccional era desplazado hacia el área tan diferente del control y sobre todo del control preventivo. Aquí se busca que sea una unidad con aptitud en sus integrantes para ese trabajo tan refinado que implica programas de cumplimiento, que implica desarrollar políticas de integridad a nivel organizacional. Lo que no puedo responderle, porque no está aquí precisado, es el tiempo que esto va a llevar. De hecho, no considero que va a ser un periodo breve. Sin embargo, se señala aquí el único plazo que se plantea en términos más o menos claros, es el hecho de dar 60 días para que el jefe de la nueva autoridad de integridad y control pueda evaluar y aprobar un reglamento, ¿no? Así que yo creo que si bien no va a ser complejo, el proceso no va a ser tan sencillo, además porque la OCMA también tiene en este momento un volumen importante de carga pasiva, llamemos así, y que tiene que sanear. Así que el traslado desde dos perspectivas distintas, una más disciplinaria, llamemos de viejo cuño, más dirigida a la sanción, la otra, una estructura más orientada a la prevención, más con una proacción hacia el seguimiento previo de conductas que pueden derivar en situaciones de riesgo o de prácticas disfuncionales, es pues algo inédito y que nos va a llevar tiempo capacitar. La gran pregunta es si nosotros tendremos la posibilidad de captar rápidamente a este funcionario, porque una de las habilidades, una de las capacidades que se le exige es el estar familiarizado justamente con políticas y programas de cumplimiento. En nuestro país este tipo de procedimientos han ingresado con fuerza no hace muchos años, ¿no? Yo diría que antes de 5 años no se hablaba mucho de esto, ¿no? Hoy, en cambio, haya una mayor difusión y hay una mayor preparación de personas en este tipo de programas. El hecho de tener ahora ya una visión más clara sobre la presencia delictiva de personas jurídicas ha llevado a que surjan profesionales que adopten esta especialidad. Así que el tránsito es difícil pronosticar, pero entiendo que sí es necesario meditar en ello. Quizás es lo que falta,
visualizar aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo es que puede llevarnos esta tarea? Yo creo que sería muy importante, y en tanto a través de los equipos técnicos, nosotros podamos hacer una proyección a partir de la carga que tiene en este momento pendiente la Oficina de Control de la Magistratura. Con relación al otro punto que nos planteó, que era sobre las políticas de transparencia, bueno, vamos, que estamos bastante en línea preliminar, ¿no? Hemos entendido que este retraso, por decirlo de alguna manera, incluso es una infracción legislativa. Ya tenemos una norma que obliga a tener esa línea de transparencia, pero estamos impulsando que en el corto plazo tengamos un mayor manejo de esta información, una colocación en el portal de manera más accesible y más transparente, que vaya cubriendo cuando menos lo más esencial: sentencias, número de procesos pendientes, de procesos realizados, así como también lo que concierne al ámbito personal, declaraciones juradas y todo aquello que permita conocer la trayectoria del magistrado. Sí, adelante, al congresista hay una cosa. Sobre la propuesta, presidente, de tener un plazo de 3 renovable por 2 años más. Bueno, con sinceridad le digo, ¿no? Para nosotros, en una coyuntura como la que estamos viviendo, había algo de recelo en lanzar una petición más allá de los 3 años. Diríamos, caramba, tal como están y todavía quieren tener más años de ejercicio, y creo que no se vio como muy atinado o muy adecuado a las circunstancias actuales hacer una sugerencia de ella. Pero ya lo tiene el Ministerio Público y yo entiendo que la situación es análoga en varios aspectos, así que es también de considerar. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos González. Gracias, presidente. Saludar al señor Víctor Prado, presidente del Poder Judicial, y a los señores congresistas. Buenas tardes. La verdad que hay muchas inquietudes, muchas preguntas que tenemos todos nosotros, y señor presidente, como todos sabemos, y en la misma línea del señor congresista Gino Acosta, quería hacer unas consultas, señor presidente. Por ejemplo, ¿cómo se va a solucionar los problemas básicos que la Oficina de Control de la Magistratura aún ha detectado? Como por ejemplo, las oficinas desconcentradas de control de la magistratura solo cuentan con un magistrado que elabora exclusividad para ejercer el control disciplinario. Eso quisiera que por favor tenga la gentileza de contestarme. También, por su intermedio, señor presidente, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no ha atendido el pedido para que el jefe de ODEGMA provenga de otra Corte Superior de Justicia. Asimismo, por favor, en las 28 sedes de control en el Poder Judicial se incumple la ley 28149, que es la ley que incluye la participación de la sociedad en los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público vigentes desde hace 14 años, señor presidente. Y por último, no se ha atendido los pedidos de capacitación al personal de difusión de actividades y de asignación de fondos para la mejora de los equipos. Muchas gracias, señor presidente. Sí, Adelante, doctor Víctor Prado. Gracias. Sí, efectivamente son variables cualitativas y cuantitativas importantes. Pocos podrían creer que la Oficina de Control de la Magistratura solo cuenta con 16 integrantes, ¿no? Y a nivel del interior del país contamos con un integrante a dedicación exclusiva, y a veces no lo tenemos a dedicación exclusiva. Hace muy poco, a mediados de el mes de agosto, el Consejo Ejecutivo, y antes de que lo declaráramos en emergencia, concedió uno de los requerimientos formulados por la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, de poder darle 6 magistrados más para 6 distritos judiciales. Pero claro, esa práctica tuvimos que realizarla, como dice el refrán popular, desvistiendo un santo para vestir otro, ¿no?
incluso porque teníamos que remover a jueces titulares para integrar esas nuevas plazas de control. No las teníamos presupuestadas. Sin embargo, era una urgencia atendible tratar mínimamente siquiera de darle una mayor capacidad operativa. Pero al hacer esto nos encontramos con que teníamos que ir llenando vacíos, ¿no? Completábamos los jueces de control, pero teníamos ahora que completar a los jueces de superiores que habían dejado una plaza, etcétera, etcétera. De allí que es cierto que no se ha podido fortalecer a la oficina de control como debiera. Pero al margen de ello, y ya contestando otra de sus preguntas, ¿qué pasó con la sociedad civil que debió de integrarse a las estructuras de la oficina de control? Problemas tampoco previstos. Si bien la norma hablaba de esta necesidad, si bien la norma consideraba la integración de la sociedad civil en el sistema de control, el problema es que no se figuraba quién iba a financiar esa participación. Es decir, no, el sistema de control no funciona pues por sesiones de dieta, ¿no? Sino que se entiende que tenemos una persona que tiene que hacer allí una actividad continua y entonces requiere una remuneración. Costó mucho alcanzar mínimamente a ese financiamiento. De allí que yo creo que estas experiencias que muestran las fallas legislativas y también de implementación de normas deben de ser atendidas y me parece que esta nueva posibilidad nos permite, partiendo de esa experiencia y de ese déficit, mejorar, ¿no? Yo veo con bastante entusiasmo, es mi percepción ya más personal que institucional, esta variante. Me parece que el sentido de modernidad que le da a la actividad de control es lo que necesitamos. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Glider Usuñagua. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludarle al señor presidente del Poder Judicial. Señor presidente, actualmente se puede ver a nivel nacional que en las oficinas desconcentradas, es decir, en el ODECMA, solo existe un miembro titular para que pueda desempeñar como jefe del ODECMA. Presidente, cuando se comete, por ejemplo, inconductas funcionales, irregularidades, los señores magistrados, los abogados o justiciables, los que están dentro de un proceso, formulan sus quejas ante esta oficina, lamentablemente no se da la viabilidad o la celeridad del caso para que se pueda imponer una sanción a las malas acciones o el mal trabajo de estos señores magistrados. Ahora, presidente, al pasar, por ejemplo, 1 año, 2 años, no se resuelve, la ciudadanía ve que efectivamente su pedido cae pues en algo que no va a sus expectativas. Es más, presidente, también se puede ver que en el rol que 1 año, por ejemplo, es nombrado un miembro del juez superior como jefe de ODECMA, el siguiente año el otro juez, el tercer año, entonces la población ve que efectivamente hay una protección entre ellos. Y al ver que no se realiza, por ejemplo, estos pedidos que hacen ellos, acuden al OCMA, Oficina de Control de la Magistratura, acá en la ciudad de Lima. Presidente, de igual manera, no se da pues el resultado que la población espera para que pueda existir un proceso de investigación administrativa contra el magistrado, y al final todo esto, presidente, prescribe o queda pues ya sin efecto. ¿Qué alternativas ahora con la nueva reforma de justicia plantea, por ejemplo, el Poder Judicial para que se pueda dar solución y la población en general no pueda ver pues que entre el ODECMA y el OCMA los magistrados se protege? Presidente, por ejemplo, se ha visto a nivel nacional, ya que es de conocimiento las inconductas no desagradables de jueces supremos, jueces superiores, pero no solamente esto, presidente, es pues acá en la capital de la República, sino también en los distritos judiciales. Por ejemplo, en la región de Ucayali,
un magistrado sí, que es juez titular acá en la Sala Nacional, ha ido a un lugar a despojar a unos agentes humildes, aprovechando del poder que tiene, pidiendo vacaciones o licencia, y donde se le ha hecho las grabaciones correspondientes, donde él va de manera prepotente, autoritativo en estos hechos, y la población ha realizado pues su queja, su denuncia, presidente, y hasta la fecha no son notificados, no es ni aperturado siquiera investigación contra este mal magistrado. Presidente, y viendo eso, los ciudadanos han remitido un documento al despacho en la cual que represento como congresista, y también lo hemos remitido a usted y a la jefa de la OCMA acá, presidente, y hasta la fecha la población allá en la región de Ucayali pregunta y dice que hasta no se dé el resultado correspondiente. ¿Dónde nos vamos a ir a quejar para que se nos atienda nuestra petición? Presidente, para concluir, la pregunta que hice, ¿cuáles las propuestas o alternativas para que en nuestra reforma que ahora se está trabajando, para que la población pueda ver solución de sus pedidos? Presidente, le voy a seguir una copia simple de esto para que usted pueda hacer el seguimiento y el OCMA pues pueda dar el trámite correspondiente, porque los ciudadanos que han hecho la queja quieren ver resultados, presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el doctor Víctor Prado. Gracias, congresista, por su referencia, y tomamos cuenta para poder sí hacer la evaluación del estado de ello e informarle formalmente. Tiene usted bastante razón. Yo, en uno de los primeros actos que realicé cuando asumí la presidencia del Poder Judicial, justamente mencioné que una de nuestras tareas urgentes era dinamizar la operatividad de la OCMA, la operatividad de las oficinas desconcentradas. Claro, el problema que hemos tenido es que no hemos hecho a nivel institucional un inventario del estado de cosas. Es por ello que una de las primeras gestiones que hemos hecho es ir a visitar los distritos judiciales. No hemos llegado todavía a Ucayali, que está dentro de la segunda línea de acciones. Ya hemos visitado 14 distritos judiciales. ¿Quiénes han hecho esas visitas? Los propios jueces de la Corte Suprema, con un equipo integrado por personal de Contraloría, personal de la Oficina de Informática, personal de la Oficina de Control de la Magistratura, para ir obteniendo la información que necesitamos para aplicar correctivos de acción inmediata. En este momento nos encontramos procesando la información, y lo que usted dice es cierto, y muchas de las hipótesis que nosotros teníamos en líneas de alertas sobre problemas de inconducta funcional, sobre prácticas de corrupción o penetración de organizaciones delictivas en el sistema, pues las hemos desafortunadamente validado. Digo desafortunadamente porque, claro, carambas, es un suceso grave, pero hemos encontrado ya indicios más sólidos de que eso que usted señala ocurre. Y el problema siguiente es la respuesta institucional. Nos ha contado un caso, yo le podría contar muchos más, donde efectivamente el procedimiento de control se convierte en un procedimiento cuasi ordinario de los que llevamos en la vía penal o en la vía civil. Es decir, es un tránsito de lógica de expediente, de lógica de denuncia, que tiene a veces instancias que le permiten llegar a la Corte Suprema. Como comprenderá, por ese tipo de dilaciones es que hay esta sobrecarga a la cual he hecho mención. Y lo más grave, como usted lo ha puntualizado, es que la población no encuentra una respuesta directa de la institución. Y eso no solamente ahonda el descrédito, sino lo que usted menciona, genera la percepción de que hay una actitud
entre los integrantes de una Corte Superior de apoyarse mutuamente. Claro, yo soy el jefe de control este mes o estos 2 años y de allí le toca al otro. Y vamos a intercambiar posiciones y entonces vamos a actuar en un mal sentido de cuerpo o de actuación corporativa que no va a dar los frutos que se quiere. Por eso es que nuestra alternativa está en la existencia de esos jueces contralores. O como algunos me cuestionan, me dicen, no, jueces contralores, un juez es el que resuelve un conflicto, este personaje no va a resolver, bueno, el nombre quizás es lo de menos, le podremos llamar inspector judicial o alguna cosa así, pero lo que queremos es un funcionario que tenga una formación exclusiva en control. Y este funcionario, nosotros, insisto, le llamaremos juez contralor, va a estar dedicado a ello exclusivamente, va a ser formado igualmente en la Academia de la Magistratura, va a ser objeto de una oposición, va a ser nombrado juez de control. Y su tarea ya no va a entrar en esa misma línea de los jueces ordinarios. Y entonces podrá actuar con mayor independencia, con mayor oportunidad y sobre todo capacidad técnica. No es fácil hacer control. Un juez no puede fácilmente transformarse en un órgano de control. Y si entiende control, pues lo va a entender solamente en un sentido de sanción. Y el control moderno no es ese. O sea, no se trata de llorar sobre la leche derramada. Lo que queremos es evitar situaciones. Por ende, repito, para mí ese documento, esa propuesta, tiene mucho de utilidad, señor. Sí, adelante, congresista Castro. Doctor Prado, esta figura que se incorporaría, digamos, el llamado juez de control, que me imagino va a tener todas las instancias, ¿no? El juez de primera instancia de control, el juez superior de control y el supremo de control. Aplicaría las sanciones a los jueces por conducta funcional y se quedaría esta sanción ya definitiva a cargo de estos jueces y evitaríamos que el CNM sea el que evita sanciones. El problema que tenemos es ese, ¿no? Por ende que no podemos mirar estas reformas y estas propuestas de manera aislada, porque en realidad hacen un sistema, están interconectadas, porque una autoridad de control, en tanto tengamos un Consejo de la Magistratura que tiene la facultad exclusiva y excluyente de destitución, pues solamente puede hacer eso, un trabajo preventivo o un trabajo dirigido a crear la posibilidad de la destitución. El proyecto no resuelve eso, ¿no? El proyecto no resuelve eso. Lo ideal es que sea así, pero claro, ahí no tendríamos que tener, como se decía en la mañana, que quitarle una atribución al Consejo de la Magistratura. Yo no objeto la posibilidad de intentar cosas. Cuando hablamos de reforma, y lo decía en la mañana, estamos hablando de dar una nueva forma, algo que no tuvo forma o que tuvo muy mala forma. Y de eso se trata, y aquí hay que ser, digamos, audaces en algún sentido. Aquí hay que aspirar a cambios radicales. Quizás podamos equivocarnos, quizás las cosas no funcionen, pero una reforma es eso, es evaluar las deficiencias, la mala implementación, retroalimentar y mejorar. Yo creo que es una opción que podría pensarse. Tenemos ya la presencia del señor ministro de Justicia, por lo tanto quedan las preguntas de la congresista Marisol Espinosa, Julio Rosas y Francisco Villavicencio. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Saludar la presencia del doctor Víctor Prado Saldarriaga. Creo que en la mañana también ha estado exponiendo, ha tenido una larga jornada. Y expresarle, que hay una gran preocupación en la Comisión de Justicia por el tema de la reforma. Creemos que esta reforma es impostergable y que se tiene que hacer, pero definitivamente tenemos que ayudar a que los mecanismos sean mecanismos adecuados y, por supuesto, más eficientes y efectivos en cuanto a los que hemos tenido. Mi preocupación va, por ejemplo, en el artículo 103. Hay un equipo especializado para la protección y estímulo al denunciante, ¿no?
en un país de denuncias, o sea, todos los días tenemos, hasta las denuncias periodísticas son denuncias, y con eso posteriormente, a veces con hechos falsos, te abren una investigación. ¿Cómo garantizar, uno, el tema de la carga procesal? Porque por el mismo caso te pueden abrir 10 denuncias en dos sentidos. Y adicionalmente, ¿cómo garantizar qué elementos procesales deberían tener estas denuncias? Porque si alguien no tiene la valentía de enfrentar a la autoridad para denunciar un delito, o sea, ¿cuál es la eficacia? ¿Se ha probado? ¿Lo hemos estudiado? Porque también hemos tenido, ¿no?, denuncias anónimas. Pero además lo que a mí sí me preocupa, o sea, es anónimo, tiene un sistema de incentivos, bueno, el mecanismo de protección a denunciantes que ya existe actualmente.